Muy buenos días a todos los participantes en este webinar, especialmente a los participantes por parte de la Consejería de Empleo, el viceconsejero Miguel Ángel García y también a Adolfina, que hoy cuentan con la colaboración de CEA pues, para seguir explicando lo que son las distintas líneas de incentivos que la Consejería de Empleo tiene en marcha en apoyo a las empresas andaluzas como consecuencia de la crisis derivada por el COVID. Muchas gracias a todos los participantes por empezar la semana también de la mano de la CEA y hablando de ayudas y hablando de incentivos. Yo creo que también es un elemento importante empezar la semana pensando en el futuro. En el día de hoy vamos a centrar las explicaciones de las ayudas sobre todo en la línea de incentivos al mantenimiento del empleo, que es una línea de incentivos que tiene su origen en los acuerdos de diálogo social firmados por el presidente de la Junta de Andalucía con los sindicatos UGT, comisiones obreras, los sindicatos mayoritarios, con la Confederación de Empresarios de Andalucía en el mes de marzo y que en estos días se ha aprobado una nueva convocatoria, la segunda edición de esta convocatoria y que también tiene novedades en cuanto a los requisitos que las empresas deben de cumplir para poderse acoger a esta línea de ayuda. Yo, por no alargarme más y por hacer dinámico el webinar, sí explicar que como viene siendo habitual en los anteriores webinars que hemos celebrado, por parte de la Consejería de Empleo, el viceconsejero hará una presentación de la línea y luego ya una exposición más técnica será de cargo de Adolfina Martínez. Y a continuación se irán resolviendo una serie de dudas que en días pasados habéis hecho llegar a la Confederación de Empresarios de Andalucía y que se les ha pasado también a la Consejería de Empleo para que lo puedan ir resolviendo a lo largo de este webinar. Por último, indicar que este webinar lo desarrollamos en el marco del proyecto CEA Más Empresas, un proyecto que venimos desarrollando en los últimos 5 años de la mano de la Consejería de Transformación Económica y el objetivo básicamente es fomentar el crecimiento empresarial, fomentar también el espíritu emprendedor en nuestra comunidad y sobre todo trasladar a las empresas y a los autónomos todas las novedades desde el punto de vista normativo y todas las novedades desde el punto de vista de programas de incentivos que pueda haber por parte de la Junta de Andalucía y también por parte de las distintas entidades del Gobierno central. Yo, sin más, reiterarle la bienvenida a todos ustedes y darle la palabra al viceconsejero de Empleo. Buenos días, muchas gracias, Luis. Un placer poder estar con vosotros para empezar la semana y para intentar trasladar dos medidas que existen de ayuda a empresas y a trabajadores autónomos que consideramos que son muy necesarias en los tiempos que corren. Aunque la pandemia ha pasado lo más duro, parece haber pasado lo más duro, sin embargo sus efectos todavía permanecen, las empresas y los trabajadores han sufrido mucho y no pensamos tampoco que la plena normalidad se vaya a alcanzar hasta prácticamente el mes de junio del año próximo, con lo que es necesario que desde el sector público, desde la Junta de Andalucía, realicemos el mayor esfuerzo posible para establecer ayudas que puedan mejorar la situación de empresas y trabajadores autónomos. Nos vamos a centrar inicialmente en la segunda convocatoria de mantenimiento para el empleo. Como bien ha comentado Luis, es una medida que fue aprobada dentro del diálogo social, que fue suscrito en marzo del año pasado, casi una semana después de la aprobación del acuerdo ya estaba en el BOJA y la primera convocatoria de estas ayudas lo que pretendía era trasladar una cantidad de recursos que eran 505 euros por cada persona trabajadora que se mantuviera durante 4 meses en aquellas empresas que hubieran estado en algún momento en ERTE desde el inicio de la pandemia. Es decir, no tienen por qué estar ahora en ERTE, sino que en algún momento desde
la pandemia hubieran estado en ERTE. Los requisitos a cumplir eran relativamente sencillos, como he comentado. Iba dirigido a empresas de hasta 20 trabajadores calculados como trabajadores equivalentes a tiempo completo y que estuvieran dentro de una serie de CNAES y hubieran estado en ERTE. Esta ayuda, que se inició en marzo, a los 2 meses y medio estaba finalizada, en el sentido de que se había realizado el pago a los solicitantes que cumplían con los requisitos, que hasta la fecha han sido 26.845 por un valor de 105 millones de euros. Dado que la dotación inicial eran 270 millones, pues, y que las condiciones duras de la pandemia se mantienen, pues hemos considerado el que era una buena idea establecer una segunda convocatoria de esta ayuda de mantenimiento para el empleo, que más o menos es igual que en la primera convocatoria, con solamente 2 novedades. La primera es que ya no existen CNAES en los que tengan que estar encuadradas las empresas y los trabajadores autónomos con trabajadores asalariados, sino que va dirigido a cualquier actividad que, por lo tanto, cumpla con el primero de los requisitos, y es haber estado en ERTE en algún momento desde marzo del año 2020 hasta la fecha. Y la segunda es que el cómputo medio de los trabajadores, que antes se hacía sobre los anteriores 3 años, ahora se realiza sobre los últimos 12 meses. El resto de las características se mantiene igual. Es una ayuda para mantenimiento de empleo durante 4 meses, en donde el pago son 505 euros por cada mes por trabajador equivalente a tiempo completo, que es lo que hemos llamado factor de actividad. Y una cuestión importantísima, que parece que sí está generando dudas, es que aquellas empresas y trabajadores autónomos con asalariados que hayan pedido la primera convocatoria pueden también solicitar la segunda convocatoria. Es decir, no son incompatibles, porque gira sobre 4 meses diferentes. En esta segunda convocatoria sería octubre, noviembre, diciembre, enero, y la anterior fue sobre abril, mayo, junio, julio. Es decir, que esto es importantísimo. Son compatibles las dos convocatorias. Aquellas empresas que solicitaron la primera y que tuvieron resolución estimatoria pueden volver a solicitar esta segunda convocatoria. El requisito que hay que cumplir es que durante los 4 meses posteriores a la presentación de la solicitud hay que mantener un 65% de este factor de actividad cuando la empresa tenga más de 0 trabajadores hasta 5 trabajadores incluido, y el 75% cuando supere 5 trabajadores medido como factor de actividad hasta 20, incluyendo 20 trabajadores como factor de actividad. Es decir, que el total posible potencial que se puede conseguir son 30.300 euros por solicitud, en el caso de que se cumpla el 75% de ese factor de actividad de 20 trabajadores máximo. La solicitud, al igual que en la primera convocatoria, es muy sencilla. Prácticamente se limita a poner el nombre de la empresa o del trabajador autónomo, el NIF y el número de trabajadores que cuente en el momento de presentación de la solicitud. Este número de trabajadores se utiliza para un seguimiento que tenemos que realizar de una variable que nos pide la Unión Europea, porque, como he comentado anteriormente, el requisito por el que se genera la ayuda es el factor de actividad. Voy a dar paso la palabra a Fina, que va a contar con una presentación de PowerPoint con más detalle el contenido de la ayuda, y yo lo único que me gustaría trasladar, bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la CEA por tener la posibilidad de trasladar directamente esta ayuda. Son 165 millones de euros, insisto, que si sumamos a los 1.109 millones
de euros de la ayuda para la solvencia empresarial, estamos hablando del 0,8% del Producto Interior Bruto andaluz anual. Es una cantidad muy importante que queremos que llegue a las empresas y a los trabajadores autónomos para poder colaborar, hacer frente a la difícil situación que ha generado la pandemia. Le paso la palabra a Fina. Buenos días. En primer lugar, me sumo al agradecimiento que ya ha expresado el viceconsejero a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Sois nuestro altavoz, a lo cual estamos muy agradecidos porque nos permite poder trasladar el mensaje y el contenido de estas ayudas para no tener nada más que el objetivo que tenemos desde el principio, y es el que lleguen al máximo público potencial posible, de manera que seamos capaces de distribuir los fondos a los que ha hecho referencia ya el viceconsejero. Seguramente me ponéis cara o voz por el tema de los 1.109 millones de ayuda a solvencia. Hemos estado ya, creo que 4 veces contando esa ayuda a la solvencia. Y bueno, animaros, sigue estando el plazo abierto hasta el día 2 de noviembre, ya lo sabéis, con lo cual seguimos teniendo todavía fondos disponibles, así que el último empujoncito esta semana y a ver si conseguimos poner esos 1.109 millones de euros en la calle. Y ahora en concreto, para el tema que nos ocupa, ayuda a sufragar costes laborales, que es esta en concreto, la segunda convocatoria de aquella que ya iniciamos el 29 de marzo de este año. Pues eso, 165 millones a disposición del empresariado del tejido productivo andaluz, personas trabajadoras autónomas, empresas, para poder sufragar coste laboral. Como decía el viceconsejero, me voy a apoyar en un PowerPoint que voy a compartir en la pantalla para que sea más fácil seguir el hilo de la exposición. Es verdad, y así lo ha dicho ya el viceconsejero, que son ayudas muy sencillas, que los requisitos son muy simples de cumplir, pero merece la pena que vayamos repasando uno a uno qué es lo que aplica para ser beneficiario de estas ayudas. Al final, como decía, se trata de sufragar costes laborales. La cantidad ya la ha indicado el viceconsejero, son 505 euros a tiempo completo durante 4 meses. O sea, se puede recibir hasta 2.020 euros por factor de actividad. ¿Por qué hemos ingeniado esta idea de este índice de factor de actividad? Bueno, pues para computar de manera homogénea a toda la fuerza laboral que forma parte de la empresa. Con factor de actividad homogéneo, pues calculamos el índice que corresponde a las personas trabajadoras autónomas, los asalariados que tienen las personas trabajadoras autónomas o las pymes, de manera que independientemente de que estén a tiempo completo, a tiempo parcial y dentro de esa parcialidad a distintos ratios, pues podamos establecer un único índice que nos dé la oportunidad de poder multiplicarlo por el factor, por el importe con el que se subvenciona ese factor de actividad. Al final, lo que sufragamos, como decía, son costes laborales de aquellas personas que están en alta e incorporadas a la actividad de la entidad. Al final, ese índice, factor de actividad, lo calculamos en 2 tramos y establecemos que si es de 0 hasta 5, incluido el 5, se subvencionará el 65% de ese factor de actividad, y si es mayor de 5 y hasta 20, pues se subvenciona hasta un 75% de ese factor de actividad. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son bastante sencillos y en esta diapositiva que tenéis delante están recogidos todos. El primero de ellos es tener una plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras. Y hago incidencia aquí en el tema de plantilla media y no de trabajadores activos, que muchas veces las dudas que nos trasladáis están relacionadas con el número de personas que forman parte de la empresa, que están trabajando como asalariados en la empresa. Nos decís que a veces tenéis más de 20, 25 o 30, eso nos da igual. Nosotros lo que calculamos es la plantilla media. O sea, si hay picos en los que la empresa tiene
más de 20 trabajadores, se compensan con otros meses o picos de actividad donde es más baja la actividad y por tanto hay menos personas trabajadoras. Eso al final nosotros lo que hacemos es un cálculo de esa plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras. Segundo requisito es tener al menos un centro de trabajo en Andalucía. ¿Por qué? Porque el domicilio fiscal de ese centro de trabajo tiene que estar ubicado en Andalucía. Y el condicionante básico con el que nació en sus orígenes esta ayuda y que ahora se mantiene porque hay muchos trabajadores todavía, empresas que han estado afectadas por ERTE, es que la empresa trabajadora autónoma o la pyme solicitante tenga una autorización de haber estado en ERTE, de la autoridad laboral competente, que acredite que efectivamente ha estado en ERTE desde el 14 de marzo del año 2020 y hasta la fecha de publicación del decreto. Es decir, que la empresa se haya visto afectada por un ERTE, que lo haya tenido y ya no lo tenga, o que lo siga manteniendo. Eso a todos los efectos para nosotros es totalmente transparente. El requisito es haber tenido ERTE desde el 14 de marzo del año 2020 y hasta la fecha de publicación del decreto. Haber tenido un ERTE. Entonces, como digo, con que haya tenido la autorización por la autoridad expedida por la autoridad laboral competente, cumple el requisito de ser empresa afectada por ERTE. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues que haya, como mínimo para poder calcular factor de actividad, tiene que tener al menos una persona incorporada que esté por cuenta ajena. Ahí es donde vamos a calcular si está a tiempo completo, pues será factor de actividad 1, si está a tiempo parcial, pues será el factor de actividad 50%, pues un 0,5. Y luego ya los dos requisitos que establecemos para todas las ayudas y que son condición sine qua non para poder obtener estas subvenciones, y es estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, la comunidad autónoma también, y no estar en crisis a 31 de diciembre del año 2019. En el año 2019 no se pueden tener pérdidas contables, hay que estar en positivo. La novedad, ya la comentaba también el viceconsejero, es que no está ahora restringido a un determinado número de CENAES, como sí lo estuvo la primera convocatoria. Estaba seleccionada una serie de CENAES que determinaban si podías ser beneficiario de la ayuda o no. Eso ya se ha relajado y ahora absolutamente todas las actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas son susceptibles de poder acceder a la ayuda, lo cual ese requisito se ha relajado. La cuestión de cómo se calcula esa plantilla media de hasta 20 trabajadores es una duda que además me habéis hecho llegar con antelación a la celebración de este webinario por parte de la organización. Tenéis dudas de cómo se calcula. Aquí lo que os decimos siempre es que no tenéis que calcular nada. Todos los cálculos de la ayuda se hacen por parte de la administración. El Servicio Andaluz de Empleo es el encargado de consultar en los registros administrativos correspondientes cuáles son los datos necesarios para el cálculo de la ayuda, con lo cual vosotros, solicitantes, beneficiarios potenciales, no tenéis que calcular absolutamente nada. En todo caso, sí que os contamos que esa plantilla media de 20 trabajadores, de hasta 20 trabajadores, que es lo que pedimos como requisito para poder ser beneficiario de la ayuda, se calcula con una consulta que se hace directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social. Se pide un informe específico de ese CIF en concreto y entonces la respuesta de la Seguridad Social de la Tesorería en concreto, es el número anual medio de personas trabajadoras durante los últimos 12 meses. Con esto ya sabemos cuál es el dato, si cumple el requisito o no, y en ese momento es en el que establecemos si está por encima o por debajo de 20, si efectivamente cumple el requisito de los 20 trabajadores. Otra duda frecuente que además también me habéis pasado es ¿cómo sabemos si la entidad ha estado en ERTE o no ha estado en ERTE y cómo se acredita eso? Bien, los que ya habéis sido solicitantes de la primera convocatoria sabéis que para todos aquellos que contabais con una resolución de ERTE emitida por la Autoridad Laboral Andaluza, por la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, que es la autoridad competente,
como esas resoluciones estaban en poder ya de la Administración autonómica, en concreto de la Consejería de Empleo, directamente no os pedíamos esa resolución. Nosotros comprobábamos con vuestro CIF si teníais esa resolución emitida, y una vez que estaba emitida y lo comprobábamos en la base de datos, dejábamos avanzar para poder seguir cumplimentando la ayuda. ¿Qué pasa? Que, como bien sabéis, hay por diferentes tipologías de ERTE, cuando afectan a varios centros de trabajo de varias comunidades autónomas o de solamente fuera de Andalucía, entonces ahí, como la autoridad laboral competente no era la Consejería de Empleo, sino el Ministerio, o en función de otros casos, otras comunidades autónomas, ahí sí que os pedíamos que nos adjuntarais la resolución donde se autorizaba ese ERTE como documentación adjunta. Tenemos que decir que prácticamente el 95% de los casos no han tenido, de los beneficiarios de la primera convocatoria, no han tenido que presentar esa resolución de autorización del ERTE, y que ahora, y esto es otra cuestión que me hacíais llegar con antelación, de si ibais a tener que presentar nuevamente esa resolución, en el caso en el que sí que la hubierais tenido que presentar porque no la teníamos, que si ibais a tener que hacerlo en segunda convocatoria. Y la respuesta es que no. Una vez que nosotros ya contamos con esa resolución, bien porque la teníamos desde el inicio o porque nos las habéis aportado en la primera convocatoria, forma parte ya de nuestra base de datos, y entonces no se os va a pedir que nos la adjuntéis como documentación adjunta. Eso es importante porque una de las reglas y de las premisas fundamentales con las que se concibió esta ayuda y con la que se ha desarrollado ha sido evitar la petición de documentación en todo momento. Bien es cierto que hay cuestiones muy concretas que no nos ha quedado más remedio que pedir, como el tema de la representación, que ahora explicaré, y las resoluciones cuando no las teníamos en nuestra base de datos de ERTES, pero el resto de cuestiones y de parámetros, todo lo calcula la Administración, en este caso concreto el Servicio Andaluz de Empleo, que es quien gestiona la ayuda, y contra registro administrativo obtiene toda la información necesaria para poder resolver la ayuda conforme a la normativa establecida. Bien, también surgen muchas dudas sobre cuántas personas trabajadoras tienen que tener, cuál es el porcentaje de jornada con el que tienen que estar. Lo he comentado al principio y lo vuelvo a remarcar ahora. Las personas trabajadoras, con que haya una en alta, que está en activo, asalariada, ya se cumple con el requisito para ser beneficiario de la ayuda. Y da igual el porcentaje de jornada al que se encuentre contratada. Eso lo que va a determinar es el porcentaje, el factor de actividad que vamos a obtener. Si está a tiempo completo, pues será un 1, y si está a tiempo parcial, pues en función del porcentaje ese que se le aplique a su parcialidad. Eso lo determinará luego el importe total de la subvención que se va a recibir, pero el requisito como tal se cumple con tener al menos una persona trabajadora en activo, esa empresa. O sea que si la persona, por ejemplo, ha sido incorporada de un ERTE, lo puede haber hecho como a tiempo total o a tiempo parcial, no da exactamente igual. Eso no afecta para nada, solo que para el cálculo de la subvención, obviamente, y no os tenéis que preocupar por eso porque, como he comentado anteriormente, el factor de actividad lo calcula el Servicio de Andaluz de Empleo mediante la consulta a los registros de la Seguridad Social. Por remarcar solamente lo que he comentado antes, de que hay que estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social y no estar en crisis a 31 de diciembre, esto es así, nos lo exige la normativa, es Ley General de Subvenciones, tenemos que aplicar el primer requisito sí o sí, y el segundo nos viene impuesto por cumplimiento de condiciones de la Unión Europea. Como sabéis, esta medida está financiada con Fondo Social Europeo del programa 14-20 y hay que cumplir el requisito que establece marco temporal de ayudas, que viene a decir que las empresas en crisis en el año 2019 no podían ser beneficiarias de estas ayudas. ¿Cómo se ha medido o cómo se computa o se verifica que está en crisis o no una empresa? Bueno, para las personas trabajadoras autónomas se ha dado por bueno simplemente con estar de alta en el año 2019, o sea, no le vamos a mirar nada más, solamente es estar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en RETA, con que haya estado en 19 y posterior entendemos que la empresa era viable y que no estaba en crisis, por tanto,
Y para las sociedades, pues no nos ha quedado más remedio que mirar la base imponible del impuesto de sociedades en el año 2019 y ahí pues tiene que estar en positivo. Evidentemente, cuando la empresa se ha constituido a partir del 1 de enero del año 2020, pues este requisito obviamente no aplica porque en 2019 la empresa no existía. Bueno, un poco para que os vamos a dejar aquí la presentación en PowerPoint para que la circuléis a todos los que han estado atendiendo a este webinar. Tenéis ejemplo de cómo se calcula el factor de actividad. Al final, básicamente lo que vemos es cuántas personas hay en la empresa contratadas a tiempo completo, a un equivalente a tiempo completo. Con lo cual, da igual que tengas 20 personas a un 30%, y tengas luego 5 a un 40%, nosotros lo que hacemos es homogeneizarlo todo de manera que tenemos un factor de actividad, que es un número que determina las personas que están en equivalente a tiempo completo. Y ese factor de actividad es lo que se multiplica por el importe de la subvención por persona y mes, que son 505 euros. Como son 4 meses el máximo, vuelvo a repetir, el tope que puede obtener un factor de actividad, una persona a tiempo completo, una o varias que sumen un equivalente a tiempo completo, serán 2.020 euros como tope. Calculamos desde 0 a 5, ya lo ha dicho el viceconsejero y lo reitero, se subvenciona el 65% y cuando está por encima de 5 y hasta 20, se subvenciona ese 75% del factor de actividad. Más cosas. Aquí tenéis ya un ejemplo concreto que luego podéis mirar si queréis ver. En función de cuál es el número que sale, pues se aplica ese 65 o 75% por el importe y por los meses, que son 4 meses. Y al final, pues tenemos la cifra que sale y a cada empresa, pues claro, en función de cuál es su factor de actividad en concreto, pues le sale una cantidad a subvencionar. El factor de actividad puede tener hasta decimales, o sea, va el número entero con hasta 2 decimales porque se suman los parciales, con lo cual cada empresa tendrá en concreto un importe subvencionable. Os decía, hay muchas dudas y nos llegan muchas dudas, muchas preguntas y al correo nos llegan muchas dudas de cómo se calcula si la empresa, si tengo más de 20 trabajadores ya no soy elegible y la respuesta siempre es la misma. Nosotros comprobamos todos los datos, la plantilla de los 20 trabajadores es un cálculo de plantilla media, con lo cual no os preocupéis si cuando estáis listando vuestro listado de trabajadores a la hora de pedir la ayuda tenéis más de 20 trabajadores, porque no computan como total o como tiempo equivalente total todo y cada uno de ellos, porque es una plantilla media y porque al final se va a subvencionar un 65 o un 75% en función de cuál sea ese factor de actividad final que hemos calculado, lo cual dejad a la administración, vosotros listáis todos los datos en el formulario de solicitud, que básicamente, como decía el viceconsejero, es los datos identificativos del solicitante y luego el listado de trabajadores para poderle hacer un seguimiento a nivel de indicadores de fondo europeo. Y luego nosotros calculamos todas las magnitudes. Os decimos cuál es vuestro factor de actividad a la fecha en concreto en la que se ha calculado ese factor y, por tanto, siguiendo toda la cadena de cálculos que os he comentado, cuál es el importe de la subvención que os corresponde. Tendréis casos en los que gente que tenga hasta 30 personas en tiempo parcial, gente que lo tenga todo a tiempo completo, gente que tenga parcial y a completo, da exactamente igual. La casuística es muy variada, cada empresa tiene su propio estatus y puede que haya empezado pidiendo la actividad y el factor de actividad inicial con 6 personas a tiempo completo, pero que lo termine porque al final es a los 4 meses miramos si se ha mantenido ese factor de actividad y si lo termina cumpliendo y en vez de 6 personas a tiempo completo, ahora tiene a 12 personas a tiempo parcial, lo está cumpliendo, porque tiene también ese factor de actividad 6. Con lo cual,
Aquí lo que que yo entiendo que es el concepto más difícil de entender en esta subvención es entender que el cálculo del factor de actividad son siempre personas, trabajadores equivalentes a tiempo completo y que lo calculamos desde el Servicio Andaluz de Empleo, vía consulta a los registros administrativos. ¿Cuándo se solicita? Y ese es el factor de actividad inicial, y a los 4 meses cuando se acaba el periodo del mantenimiento que se pide para poder ser beneficiario completo de la subvención, o sea, para no tener que ir a reintegro. Las causas de reintegro, lo decía el viceconsejero también al principio, están claras. Al final lo que se dice es que el factor de actividad se tiene que mantener durante 4 meses y se establece que si ese factor de actividad es inferior al 60% del subvencionado, o sea, si el final es inferior a ese inicial subvencionado, pues se tendrá que ir a un reintegro total. Y si es superior a ese 60%, pues habrá reintegros parciales, que eso ya cada beneficiario, en función de sus cálculos, pues ya recibirá la comunicación al efecto. Importante, y vuelvo a recalcar la idea con la que iniciaba la exposición. No hay que adjuntar nada, ninguna documentación adicional a la solicitud. En el Servicio Andaluz de Empleo se comprueban todos los datos vía consulta a registro administrativo, salvo en 2 cuestiones que eran muy concretas y que ya he citado, que son aquellos casos en los que no contamos con la resolución de que la empresa ha tenido un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, porque no está en nuestra base de datos por las diferentes causas que ya he comentado, y entonces sí que la tendrá que aportar. Y en todo caso, el tema de la representación. Esto ya me había oído contarlo con la ayuda a solvencia empresarial también varias veces. Es necesario que con certificado digital, la persona que presenta, el presentante es distinto del firmante, del certificado digital del firmante, se aporte un anexo específico que está en la página web de la ayuda a disposición para descargarse y cumplimentarse y adjuntar como documentación adjunta, donde se acredite que la persona firmante lo hace como representante o apoderado del presentante. Y esto es obligatorio. O sea, no hay forma de que nosotros podamos saber de ninguna de las maneras posibles que la persona que firma es la que está presentando, lo está haciendo en nombre del presentante y cuenta con esa autorización. Con lo cual, por favor, y muy importante porque se están dando muchísimas casuísticas variadas y necesidad de ir a subsanación con el retraso que eso lleva, porque no se está cumplimentando bien el documento que acredita el apoderamiento o la representación. Al final es descargarse el anexo que está a disposición en la ventanilla electrónica, cumplimentarlo y firmarlo. Y ahora, por último, ya para que veáis un poco cómo se visualiza dentro de la ventanilla electrónica del Servicio Andaluz de Empleo la presentación de las solicitudes, pues este es un pantallazo donde podéis ver, arriba veis el enlace, ¿no? El http://ws109 demás, ahí es el enlace donde podéis encontrar el formulario. Ahí tenéis en la tercera línea la de mantenimiento de empleo asalariado en empresas que han tenido que han estado en ERTE, la convocatoria de octubre, ahí la tenéis identificada. Y bueno, pues pincháis en el enlace y a partir de ahí pues avanzáis en la cumplimentación de la solicitud. Importante tener en cuenta que las cuentas bancarias tienen que estar de alta en el sistema de gestión de los recursos contables de la Junta de Andalucía, en giro. Tienen que estar las cuentas, si no está la cuenta del beneficiario difícilmente podemos pagar. Vuelvo a recordar que por favor la representación la cumplimentéis correctamente y aportéis el certificado, el anexo correspondiente cuando estéis actuando como representantes, que no se aporte ninguna documentación más. A todos los efectos para nosotros eso es ruido en el sistema porque no forma parte de la solicitud. El procedimiento y el decreto que regula la ayuda, la norma que la regula, establece que eso no forma parte, que solamente lo que se pide es profeso, es lo que forma parte de la documentación y de la solicitud, con lo cual no sirve para nada.
Y bueno, para todos aquellos que a pesar de todo, bueno, tengáis que comunicaros con nosotros porque tenéis una alegación o porque tenéis que decirnos algo que os ha olvidado contarnos al principio, bueno, pues que lo intentéis por todos los medios. No utilizar la plataforma electrónica general. En realidad no es un medio que nos sirva a nosotros para identificar al solicitante con todas las solicitudes anteriores o con la documentación anterior, que lo hagáis por la propia ventanilla. La BEA, donde habéis visto donde se presenta la solicitud, tiene también un enlace para alegaciones, en fin, para todas aquellas cosas que entendáis que nos tenéis que hacer llegar antes o después de la solicitud. Os pido encarecidamente que utilicéis esta vía y no la plataforma electrónica general. Y prácticamente solamente recordar ahora mismo que tenemos abierto hasta el 2 de noviembre, que bueno, que tenemos todavía recursos disponibles también para poder atender las peticiones. Y cierro ya la intervención apostillando lo que decía el viceconsejero al principio. Esta ayuda es perfectamente compatible con la obtención de la ayuda en primera convocatoria. Esto es, las empresas que han recibido la subvención en primera convocatoria pueden perfectamente, sin ningún tipo de problema, volver a ser beneficiarias en la segunda convocatoria. Es totalmente compatible porque, como decía el viceconsejero, va contra meses diferentes. Unos meses, los 4 meses primeros de la primera convocatoria ya pasaron y ahora empezarían los 4 meses siguientes de la segunda convocatoria, con lo cual el objeto subvencionable es totalmente diferente. En una palabra, es compatible. No hay problema entre una convocatoria y la otra, que parece ser que es una de las mayores dudas que se están planteando las empresas, y es la compatibilidad. Es absolutamente compatible. Bueno, aquí yo dejo ya de compartir la pantalla. Os haremos llegar la presentación para que la tengáis a mano para aquellas dudas que todavía hayan podido quedarse en el tintero o que tengáis en un momento dado. Y ahora, si os parece, lo que paso es a comentar las dudas que nos habíais hecho llegar con antelación a la celebración del webinar relacionadas con el mantenimiento de empleo. Solvencia. Entonces, como ha hecho ya referencia en un momento dado de cuestiones previas que no habíais dicho, que era como lo de practicar, lo de cómo calculamos las 20 trabajadores, esa plantilla media, ya lo hemos dicho que lo calcula la administración directamente, el Servicio Andaluz de Empleo es el encargado. Nos preguntabais también que algunos habíais tenido problemas porque a la hora de presentar la ayuda a mantenimiento de empleo no salía el justificante de presentación. ¿Se puede sacar con posterioridad? La respuesta es sí. De todas maneras, si tenéis alguna duda, eso se puede volver a entrar en el sistema y generarlo. Pero si tenéis alguna duda, poneos en contacto directamente con la ventanilla que aparece donde dice que le podéis pasar dudas o preguntas. Hay un apartadito dentro de la ventanilla electrónica general que os permite comunicaros con nosotros y trasladar vuestra duda. Con lo cual, sí se puede sacar. Si tenéis problemas para poder sacarlo, poneros en contacto con nosotros. Algunos nos decíais que, bueno, que habíais tenido pérdida en el año 2019, pero que era porque habíais empezado muy tarde durante el año 19 y entonces los gastos eran muchos y los ingresos pocos, que si podíais ser beneficiarios de la ayuda de mantenimiento de empleo. Desgraciadamente, si sois sociedades, no, porque la norma establece que la base imponible del impuesto de sociedades es la que es y tiene que ser positivo, sin ningún tipo de excepción. Pero si sois persona trabajadora autónoma, en realidad esto no aplica, porque como he dicho anteriormente, las personas trabajadoras autónomas con estar de alta en diciembre del 19 o posteriori están cumpliendo el requisito de no estar en crisis. Con lo cual, si la persona en concreto es una persona trabajadora autónoma la que trasladó esta pregunta, pues lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Y otra duda que creo que haber resuelto, pero que en todo caso vuelvo a reiterar, que es que nos trasladabais si en el momento de la solicitud hay que incluir a aquellos trabajadores que se incluyeron en la anterior solicitud o solo los nuevos. Hay que incluir a todos los trabajadores a los que se destina la ayuda, con independencia de que ya la hubieran obtenido en la anterior o no.
La ayuda se da por ese factor de actividad que está vinculado a los asalariados en el momento de la presentación de la ayuda. Entonces hay que listar todos y cada uno de los trabajadores que están en alta en la empresa y por los cuales se pide la subvención. Con lo cual la respuesta es sí, hay que listar a todos los trabajadores, independientemente de que ya se hubieran listado con la primera ayuda. Aquí hay que hacerlo otra vez y hay que hacerlo a efectos de indicadores sobre todo. Pues lo comentaba, es una medida financiada con fondos europeos y necesitamos hacer un seguimiento de indicadores que nos pide la Unión Europea para poder certificar el gasto. Y ya de mantenimiento de empleo, Manuel, no tengo más dudas. Ya las que tendría son de solvencia empresarial, pero tú me dices si prefieres trasladarme alguna más que haya de mantenimiento de empleo o paso a resolver las de solvencia, como tú estimes conveniente. Si te parece, Fina, podemos dejar las dudas del chat de mantenimiento de empleo para el final. Si quieres tú contestar las que tengas de solvencia. Y yo estoy anotando aquí, el 90% son de mantenimiento de empleo, que muchas las habéis contestado y hay 4 o 5 dudas que si te parece te las hago al final, las consultas, ¿vale? Venga, pues entonces, las de solvencia empresarial, nos decíais, personas que tienen alquiler, ¿cómo hacen para justificar el pago del alquiler? Que si vale el recibo de pago, evidentemente sí, ese recibo de pago es perfectamente documento probatorio de que se ha incurrido en ese coste fijo. El recibo mensual nos vale sin ningún tipo de problema, eso es perfectamente válido. Otra pregunta, y esta es bastante delicada, que nos hacíais respecto a si cuando se ha pedido lo de la representación, en vez de subir el anexo 4, que en solvencia es el 4, que es el que acredita la representación, se habéis subido las escrituras que sí vale. La respuesta es no, no vale. Lo dijimos por activa y por pasiva un montón de veces. Lo que acredita la representación es el anexo 4, porque tenemos, como sabéis, el sistema automatizado, de manera que no podemos poner a las máquinas a leer las escrituras, que cada una son de como son, de su manera y escritas de su manera, y no tienen formato común ni nada. Se estableció que fuera precisamente un anexo que es común a todas las peticiones, porque tiene un mismo formato para todas y cada una de ellas, de manera que la máquina pudiera leer ese documento acreditativo de la representación. ¿Qué pasa? Que nos habéis hecho llegar que, bueno, que habéis confundido o que no lo habéis tenido claro y que, bueno, que habéis presentado las escrituras. ¿Qué pasa? Pues mirad, por favor, poneos las personas que estén en esta situación en contacto con el correo de oficina técnica para que os pidamos de manera precisa y específica ese anexo 4, porque tenemos que abriros el sistema. El sistema está cerrado porque la gente que ya termina su solicitud terminó de presentarla. Pero como entendemos que bueno, que cuanto más resolvamos mejor, por favor, poneos en contacto con el correo de oficina técnica, dais vuestro CIF y decís que tenéis problema con el anexo 4, que no lo habéis adjuntado y que habéis adjuntado escrituras o X documentos que a todos los efectos no valen. Tal y como establece el decreto 20, en principio, no acreditar con el anexo 4 hace que la solicitud sea automáticamente desfavorable. Pero, como os digo, vamos a abriros el sistema a aquellos damnificados, bueno, a aquellos afectados, vamos a decirlo así, para que podáis adjuntar el anexo 4, ¿vale? Otra cosita que nos preguntabais es, ¿la cuota del colegio profesional se puede considerar un coste fijo? La respuesta es sí, eso se puede considerar coste fijo, con lo cual el pago de la cuota se puede adjuntar como un gasto fijo incurrido. El pago de las mutualidades, que sea el pago alternativo a la de autónomos, no, por la propia naturaleza, igual que no se permite el pago de la cuota de autónomos o de las mutualidades tampoco. Otra pregunta importante que nos hacéis, los préstamos ICO que se han firmado con posterioridad a 13 de marzo del año 21. No, no son objeto de la ayuda y no porque lo haya dicho Andalucía o lo digamos nosotros, sino porque
la propia normativa estatal, el Real Decreto Ley 5/21, que fue el primero de todos, estableció de forma taxativa que los contratos tienen que ser anteriores a 13 de marzo, o iguales, vamos, a 13 de marzo del año 21. Todo lo que se haya firmado con posterioridad, sea un préstamo ICO o sea otra deuda, no puede ser objeto de la ayuda. Con lo cual, los préstamos ICO firmados de 14 de marzo en adelante no son objeto de la ayuda. Otra cuestión importante. Nos decíais que si podéis agrupar, si es un mismo proveedor, en vez de poner línea a línea cada una de las facturas por las mensualidades afectadas, si podíais agrupar todos los meses y hacer un PDF único donde cogierais, pues eso, los 12 meses de la luz, de Sevillana o de Endesa, y lo pudierais agrupar en un documento. A ver, nosotros, como hemos explicado ya muchas veces, tenemos un procedimiento automatizado para la justificación de las deudas, de manera que lo que ponemos siempre a comprobar es que el importe de la factura coincida con lo que luego se lee en la factura. O sea, lo que habéis puesto vosotros en la rejilla correspondiente, el importe que vais a pedir como subvención, coincida con lo que viene en la factura. Si la máquina se encuentra con un PDF con 15 páginas, que suma, vosotros habéis sumado eso por 1.000 euros y son 15 páginas de 75 euros cada una, pues evidentemente la máquina nunca va a poder casar una cosa con otra. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Si vosotros conseguís, por ejemplo, de una gasolinera para los costes fijos del gasoil o de otra serie de costes fijos, que el proveedor os emita una factura donde agrupe todo y al final aparezca el importe global de la factura, aunque tengáis luego los recibos por debajo que lo acreditan, me vale. Vale, pero siempre y cuando seas capaz de casar nuestra máquina y nosotros el importe que aparece en la factura con el importe que habéis pedido para subvención. ¿Por qué? Porque, como os digo, no podemos ponernos a hacer sumatorios parciales. Por eso, precisamente, y para agilizar el pago y la justificación, pedíamos una factura y una línea de gasto para todas y cada una de las líneas que estabais reflejando, recogiendo en la subvención. Nos decíais, los gastos fijos. No saben en qué época pueden incluir los gastos pagados. En la época siempre la misma, el periodo elegible siempre es el que hemos repetido una y otra vez, y es desde el 1 de marzo del año 2020 hasta 30 de septiembre del año 2021. O sea, los 18 meses comprendidos entre marzo del 20 y septiembre del 21 son susceptibles de incluir los gastos fijos que se hayan generado durante ese periodo. Con lo cual, el agua, la luz, el teléfono, el gasoil, en fin, cada tipología de empresa tiene una tipología de costes fijos que los puede recoger sin mayor problema. Costes fijos pagados o sin pagar, me da igual. A los pagados adjunta la factura o el documento recibo de pago, y a los que estén sin pagar, pues el documento de la factura. Ya está. Son costes fijos incurridos durante los 18 meses. Vuelvo a repetir, marzo del año 20 hasta 30 de septiembre del año 21. Y esos son los costes fijos que se pueden imputar a la subvención. Y que nos decía un beneficiario que en el formulario 2 no se especifica si es todo el año, si hay un promedio, tal. No, aquí lo que tenemos que poner es factura generada durante la fecha en la que he dicho. Y factura generada durante de marzo del 20 hasta 30 de septiembre del 21. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la pregunta del beneficiario va por lo que voy a comentar ahora. Si tienen un recibo, un seguro del coche, que es de un año completo, del año 20, efectivamente no se puede imputar la totalidad del recibo a la subvención. ¿Por qué? Porque al mes de enero y febrero no son susceptibles de computar en la ayuda. Entonces ya será cuenta del beneficiario que haga la imputación del importe por una 10/12 partes. ¿Por qué? Porque solamente en el año 20 se pagan 10 meses de ese importe del recibo. Pero las facturas que sean solo de un mes, de marzo o de abril o de un trimestre dentro del periodo,
pues se ponen sin ningún tipo de problema. La única precaución es la que he comentado de cuando una factura abarca el periodo, el ejercicio completo, y hay que prorratear, puesto que no es elegible la totalidad del año 20, igual que tampoco lo es el año 21. El año 21 es hasta septiembre del año 21. Y yo creo que ya no tengo, Manuel, más dudas. Con esto he contado todo lo que nos habían preguntado. Sí, no tengo ninguna duda más con antelación. Bueno, muchas gracias, Fina. Hay varias consultas más en el chat, pero la verdad que por cuestión de tiempo va a ser complicado que las podamos contestar. Entonces le vamos a pedir a los participantes su cuenta de correo electrónico para nosotros desde aquí, desde CEA, pues podérselas contestar de la mayor brevedad posible. En cuanto a las preguntas que os comentaba antes de la ayuda de mantenimiento, hay dos. Sí. Como os decía antes, las habéis contestado el 90%, pero hay un par de ellas que se repiten mucho e incluso a nosotros nos han llegado de manera muy repetida también. Entendemos que para la ayuda de mantenimiento de empleo puede ser cualquier tipo de ERTE, ¿no? Empresas que hayan tenido un ERTE, pero Sí. no tiene por qué ser fuerza mayor, puede ser un ETOP, puede ser cualquier tipo de ERTE, ¿no? Correcto. No tiene por qué ser un ERTE vinculado a la pandemia, ¿no? No. Puede ser un ETOP sin ningún tipo de problema. Perfecto. Esa es una cuestión. Sí. El tema del mantenimiento de empleo de los 4 meses después de la concesión de la ayuda, entendemos que tienes que mantener el factor subvencionado, ¿no? Sí. Sí. No el 100%, sino el factor que te subvencionen, no es el Eso factor es. que hay que mantener en los siguientes 4 meses. Y Sí. hay otra pregunta también, Fina, que está generando mucha duda, que es a la hora de rellenar la ayuda de mantenimiento. Sí. En la página 2, te la leo textualmente, en la página 2 de la solicitud se indica que se marque si se ha solicitado y obtenido subvenciones destinadas a la misma finalidad que esta ayuda. Ajá. Si la empresa obtuvo esta misma ayuda en la convocatoria anterior, ¿qué tenemos que marcar? ¿La opción de si se ha solicitado anteriormente la subvención o que no se ha solicitado anteriormente? Esa pregunta es un poco extraña, a nosotros nos ha llegado muchas veces y te la quería trasladar a Fina. A ver tú qué A ver, opinas. esa pregunta la tenemos que poner porque tú sabes que por tema de ayuda de minimis y de compatibilidad de marco temporal con la empresa, ¿no? Ayuda a empresas en la Unión Europea, tenemos que preguntar cuántas veces se ha pedido una ayuda para la misma finalidad, de manera que nunca se puede pagar por encima del coste total que ha supuesto el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces, imagínate que otra administración haya sacado ayudas parecidas, ¿no? Pues vamos preguntando, ¿usted ha recibido para la misma finalidad? Sí, y el importe para saber que al final, sumando todas las que haya podido recibir, nunca llega a la totalidad del coste total que le supone al empresario o a la persona trabajadora autónoma ese desarrollo de esa subvención en concreto, ¿no? De la finalidad de la subvención que se le está subvencionando. Aquí es verdad que la pregunta es, ¿ha recibido ayudas para la misma finalidad? Tenía mucho sentido en la primera convocatoria, claro, porque era usted ha recibido para la misma finalidad. De otras entidades, de otras consejerías, de otras administraciones, en fin, ¿no? Aquí, bueno, no pasa nada. O sea, como es compatible, perfectamente compatible, para la misma finalidad la ha recibido porque es para la misma convocatoria, en la misma convocatoria, pero no para los mismos meses. Entonces, en realidad, para esos meses no ha recibido ayudas para la misma finalidad. ¿Vale? Pero con lo cual ahí, en realidad, en esta segunda convocatoria, ese ítem lo tenemos que estudiar con un poquito más de detenimiento, porque es verdad que no tiene el propósito, no cumple el propósito que tenía en la primera convocatoria. Pero en todo caso, como no es para el mismo periodo, pues no ha recibido ayudas para la misma finalidad porque no es para el mismo periodo. O sea, recibió ayudas, pero para otro periodo, con lo cual era como otra finalidad, que es lo que podemos decir, era para otra finalidad. Sí, yo ¿Vale? creo que para que quede claro a los participantes, bueno, esta pregunta la hacían muchas personas que la estaban presentando y claro, no entendían y ya ha quedado muy claro que es totalmente compatible con la anterior. No pasa nada porque ya la has pedido
anteriormente y la pidas otra vez. El periodo de mantenimiento de empleo es distinto, con lo cual no hay ningún problema. Yo creo que venía un poco la duda por ahí, porque al no tener claro si era compatible, pues claro, piensas, dices, si marco que ya la he pedido, me influirá esto negativamente para que me la den ahora. Yo creo que van por ahí los tiros. Y bueno, y la última pregunta un poco así, que ha generado un poco de duda fina, es con el tema de los apoderamientos. Entendemos que si se presenta la ayuda con el certificado digital del representante de la empresa, ese certificado que tiene un CIF, no hay que rellenar el anexo de representación, ¿no? A ver, esto es como siempre. Si el representante tiene un certificado de persona física, representante de persona jurídica, y mi sistema es capaz de ver que efectivamente ese DNI está representando a un CIF y el CIF es el que presenta la ayuda, el solicitante, efectivamente no hace falta cumplimentar el anexo 4, porque el sistema es capaz de casar que la persona que firma con ese certificado digital tiene el poder de apoderamiento o de representación, porque el propio certificado lo acredita como tal. El problema es que muchas veces los representantes no tienen un certificado de persona física representante de persona jurídica, no lo tienen, sino que están habilitados porque hay una escritura o un poder notarial o algo efectivamente que lo acredita y que es perfectamente válido en derechos, y eso lo tenemos clarísimo, no tenemos duda al respecto. Pero la máquina no es capaz de casar efectivamente que Pepito Pérez está actuando como representante de Industrias Cárnicas Pepito, porque no hay forma de establecer esa conexión. Nosotros no tenemos forma de saberlo. La única forma es con ese certificado de representación. Es cierto, la escritura, los poderes notariales valen, sí, pero nos obliga a ponernos a leer a mano toda y cada una de esas solicitudes con el retraso que lleva y la poca agilidad que supone la tramitación. Por eso, o se presenta como representante, persona física, representante de persona jurídica, o directamente hay que adjuntar el anexo 4 que agiliza todo. Porque si vamos con escritura y otro tipo de cuestiones, esto ralentiza. Y en concreto las de solvencia es que no vale. Directamente no vale. Van a desfavorables porque se ha pedido expresamente que se haga con el certificado 4 para agilizar todo. Y ahora, Manuel, una cosa que quiero quiero dejar un poquito más claro con lo de antes, es que las ayudas son perfectamente compatibles, la primera y la segunda convocatoria, y es cierto que lo de la misma finalidad no lo es nunca la misma finalidad desde el punto y hora que no se está financiando el mismo periodo de mantenimiento de empleo. ¿Vale? Eso es claro. Es verdad que esa pregunta se arrastra del primer formulario, tenía más sentido en su primer formulario, y ahora en este segundo, bueno, imagínate que otra administración saque ayudas para ese mismo periodo, pues entonces también habría que señalarlo. Pero para la finalidad específica de estos 4 meses a partir de ahora, la primera convocatoria no es una ayuda para la misma finalidad, porque era para otros 4 meses. ¿Vale? Y eso es importante. Perfecto, yo creo que ha quedado clarísimo porque la gente confundía que, claro, la ayuda es igual, pero la finalidad es distinta, claro, es otro periodo el que subvenciona. Perfecto, pues muchas gracias, Fina. Y nada, ya por nuestra parte y concluyendo, bueno, desde aquí, desde CEA, nos gustaría daros las gracias a ti, Fina, y al viceconsejero por vuestra colaboración. La verdad es que ha sido una explicación, como siempre, clara y accesible. Y bueno, estamos muy tranquilos porque tenemos la confianza por vuestra parte de que estáis atendiendo toda la casuística, que es enorme. Y nada, simplemente agradeceros de nuevo vuestra atención y sobre todo desde aquí, desde CEA, animar a las personas, a las empresas y autónomos que presenten la ayuda, que las 2 ayudas tienen plazo hasta el día 2 y sobre todo la de solvencia, bueno, animaros a que presentéis el formulario 1 y ya con eso la Hacienda os dirá si tenéis derecho o no, qué cantidad, en fin. Y el tema de la ayuda de mantenimiento de empleo, pues bueno, nosotros la consideramos más fácil que la de a la hora de presentarla, la de solvencia. La de solvencia genera más dudas y demás, pero bueno, quedarnos con eso, animar a las personas, a las empresas y autónomos a que presenten la ayuda. Decir a los participantes que bueno, el webinar quedará grabado como siempre en la página de CEA, la página de Más Empresas, y que las dudas, bueno, las dudas del chat que habéis dejado vuestro correo electrónico, pues las contestaremos a la menor brevedad posible.
Y bueno, reiteraros a vosotros el agradecimiento y por vuestra ayuda, como siempre, y simplemente concluir dando las gracias. Sí. Vale, Manuel, una cosita que yo sé que lo habéis hecho en otras ocasiones y que seguro que ahora no os importa tampoco, y es trasladar en vuestro chat el correo de oficina técnica, que es Perfecto. importante, ya lo tenéis, es el de oficina técnica _DL, bueno, vosotros lo Sí. tenéis ahí, el /DL 10-2021, para que las personas, sobre todo, que han estado afectadas por el tema del anexo 4, no se queden fuera, por favor, nos escriban y les abrimos para que nos presenten el anexo 4, porque si no van a desfavorables. Bueno, y a disposición para cualquier otra cosa, como siempre, pero eso en concreto. Perfecto, pues ¿Vale? ahora lo ponemos y además nosotros siempre le ponemos consultas que podamos contestar nosotros, estupendo, y si no, como tú sabes, derivamos a la oficina técnica, que cuando son consultas ya muy específicas. Y bueno, concluimos ya y bueno, dar las gracias de nuevo y buen día a todos. Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos trasladar toda esta información, y ahora lo que veo 123 participantes que han estado, pues a animar a la presentación de solicitudes. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Gracias, hasta luego.